¿Qué influencia tienen las etimologías dentro de la anatomía humana? No hay medicina sin palabras. La persona y la palabra del médico son la primera medicina, probablemente. Sin los sorprendentes avances registrados en el último siglo, no habría la necesidad de recordar a esas afirmaciones ni dedicarse ahora, a esta altura del siglo XXI. Las palabras son necesarias en todas y cada una de las instancias de la relación entre los médicos y pacientes, la presentación de ambos al inicio de la consulta, el interrogatorio o el anamnesis, la comunicación del diagnóstico, la formulación del pronóstico y el diseño del tratamiento. Recabar el consentimiento informado para un estudio invasivo, la información a la familia del enfermo, la confección de la historia clínica y de los informes solicitados, la circulación entre ambos de datos biográficos y vivencias emocionales, la comunicación de malas noticias, todo requiere de palabras. En concordancia con esa característica esencial de la práctica profesional durante los estudios de medicina, aprenderemos miles de palabras. Se considera que en el primer año de carrera, los estudiantes de medicina aprendemos unas 5.000 palabras de anatomía, fisiología, biofísica, bioquímica, biología celular, histología, etc. De muchos desconocemos inicialmente el significado preciso porque provienen de idiomas que estudiamos como griego o latín. No es extraño entonces que usemos malas palabras o no aprovechemos toda su potencia expresiva debido al frecuente empleo alejado de su sentido general. Viaje etimológico. Al hablar del diálogo entre médico y paciente, tuvimos oportunidad de hacer la primera incursión por el tema de este artículo. Como dijimos, si nos atenemos al origen de la palabra, no se trata de una charla entre dos personas, sino más bien del proceso por el cual, a través de la exposición racional de los discursos, se llega a lo verdadero. Este viaje a la etimología de la palabra diálogo tiene una implicancia práctica ineludible. Quiere decir que el origen de la palabra parece validar la interpretación moderna de la relación médico-paciente como un proceso comunicacional y decisorio esencialmente colaborativo, negociado y diálogo. Esa es la luz que arroja la etimología sobre el lenguaje, tanto oculto como cotidiano. Etimología de étimos, verdadero, logos, igual a palabra, es la cualidad de verdad de las palabras, o como lo define el diccionario de la lengua española, origen de las palabras, razón de su existencia, de su significado y de su forma. Las palabras entonces tienen su razón de existir y su verdad, o sea, un recto sentido acorde a su contexto de nacimiento. Obviamente, también tiene su evolución, no son estos estáticos. El lenguaje es vivo, palpitante, posee un claro desvenir histórico. Al estudiar el parto y desarrollo de las palabras, nos encontramos muy a menudo con sorpresas. Por ejemplo, la palabra negocio tiene implicancia que nos oculta el uso cotidiano. Negocio alude al trabajo, es, por lo tanto, un no ocio. La negación de ocio, con todas las potencialidades creativas que tiene el ocio, la lingüística argentina Yvonne Bordelois refería a una de sus charlas que, por ejemplo, la palabra orgasme en francés no significa lo que hoy entendemos como el cenit del vínculo sexual, sino ataques de cólera, y que la palabra familia originalmente quiere decir conjunto de esclavos. Además de la sorpresa que brinda el rastreo del origen de los términos, respecto a los beneficios que el estudio de la etimología pueden brindar a una persona, independientemente del mero placer de adquirir un conocimiento profundo de una lengua, se le apropia o a una extranjera, existe un impacto imborrable e incomparable a conocer el pasado, el origen de un término, las historias que han vivido y las numerosas tierras que han visitado hasta llegar al vocabulario en la actualidad. Esto repercute en la responsabilidad como usuario de la palabra. Una vez adquirida esta información, ya no podemos tratar al lenguaje como una combinación aleatoria de letras y sonidos, sino que se debe respetar como un legado invaluable de la que la humanidad ha esculpido durante siglos. Es el presente artículo, solo haremos mención a unas pocas palabras y conceptos de uso frecuente en la práctica profesional con el fin de completar o enriquecer el sentido que actualmente le damos.
Vale decir que dedicarle unos minutos al origen de las palabras no es mera arqueología lingüística o exquisitez académica, sino un intento de descubrir significados y sentidos ocultos con el fin de iluminar con nuevos conceptos la realidad que pretendemos nombrar. Es imposible en un artículo como este siquiera mencionar los aportes lingüísticos, psicológicos, escritos y filosóficos que han realizado sobre el tema del lenguaje. Ahí encontramos múltiples perspectivas, incluso de quienes se han dedicado a los límites del lenguaje. La anatomía es una de las ramas más antiguas de la ciencia médica. Es por ello que sus términos, tanto en el pasado como en el presente, son sedimento de más de una veintena de siglos de estudio. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el aprendizaje de la anatomía humana han sido considerado como desolado, difícil y para muchos sin ningún atractivo o interés en su aplicación durante el estudio de la carrera. Aunque esta es una de las asignaturas más importantes impartidas en las escuelas de medicinas del mundo moderno, se descuida en muchas ocasiones el estudio basado en terminología anatómica actualizada, unificada y universal. Esa falta de interés es posible que se deba a que su estudio suele estar marcado por la inexactitud con la que nombran los términos anatómicos en su origen, sin ser nada descriptivos o debido al choque entre la terminología de la optimía versus el contenido dentro de la nomenclatura anatómica internacional. En el lenguaje anatómico se utilizan frecuentemente en las diversas facultades de escuelas de medicina, donde se dicta el aprendizaje de anatomía. Muy común observar a los elementos y o estructuras anatómicas se les haya relacionado y comparado con objetos, personas y cosas, algunas de ellas existentes, muchas veces otorgándoles una identidad de tipo imaginativa, mitológica e inclusiva mágica, la cual permaneció en la literatura anatómica por siglos.